Amigos, comenzamos ya a meternos en los temas que definimos para este lunes aquí en Cinco Sentidos. Vamos a hablar del INAU, porque el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia en Uruguay enfrenta sobreinstitucionalización, falta de recursos y un creciente número de niños y adolescentes en situación muy vulnerable. Hoy conversamos con el licenciado Mauricio Fuentes, es vicepresidente del INAU, para entender el estado de este organismo, las causas de lo que podría definirse como una especie de colapso. Él mismo, de hecho, en alguna entrevista utilizó esa terminología, y las estrategias que se están impulsando para transformar un sistema que, según también sus propias palabras, está desbordado y que necesita soluciones de fondo. Mauricio, es un gusto recibirte. Un gusto, buen día para usted. Buenos días. Bueno, tenemos que comenzar con esto del presupuesto, porque sin dinero no se puede plasmar ninguna buena intención. Bueno, estamos ahí, un poco lo comentaban recién, se entregó ayer el proyecto de ley de presupuesto. Hay un incremento significativo para lo que es políticas de infancia y adolescencia que está distribuido entre diferentes organismos. Hay un porcentaje obviamente que va para el INAU, para la ANEP, para acciones del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud Pública, de ACE, en términos de atención a infancia y adolescencia. Y bueno, esperamos que con esos aportes, con ese diferencial, se puedan generar políticas que permitan revertir algunas de las situaciones de gravedad que estamos atravesando en este tiempo. ¿Cuánto habían solicitado? Nosotros teníamos dos grandes cuestiones que queríamos trabajar. Por un lado, teníamos una diferencia significativa en lo que era la línea de base, es decir, lo que era el presupuesto habitual que el INAU recibía como parte de la ley de presupuesto anterior y los gastos reales que el INAU tenía. Entonces, para cubrir esa diferencia, nosotros habíamos solicitado un monto de 1.400 millones de pesos y para desarrollar nuevas acciones habíamos solicitado un monto de en torno de los 1.300 ¿Y cuánto millones se de les dio, pesos. Mauricio? Estamos hablando de que en el volumen total recibimos cerca del 70% de lo que solicitamos, que nos permite cubrir la línea de base y bueno, desarrollar algunas acciones nuevas que esperamos que también puedan revertir un poco la tendencia de estos últimos ¿Qué tiempos. cosas quedan afuera con ese 30% menos? En realidad no es que vamos a dejar de desarrollar acciones, sino que quizás el alcance que esperábamos inicialmente tener va a ser más reducido. Eso no nos impide salir a buscar financiamiento externo, no nos impide generar otras iniciativas para la búsqueda de fondos. Entonces, nada, creemos que tenemos una base para empezar a trabajar en diferentes líneas de acción que son las que nos habíamos propuesto. Muy bien. Ya con los números arriba de la mesa, el panorama es distinto, ¿no? Porque veníamos hablando desde marzo con el tema del INAU, viene de una fuerte crisis, además de problemas vinculados a los niños más vulnerables del país, pero ahora tenemos los números, ¿no? Entonces, cuando lo pasamos a concreto, digamos, ¿cuáles son las expectativas para terminar? O sea, ¿qué tipo de cambio va a lograr el INAU de acá a 5 años? Desde el punto de vista de cambios profundos, ¿no? No me refiero a cosas prácticas cortas o más concretas, sobre todo porque siempre se habló, desde hace tiempo se viene hablando, y sobre todo el año pasado, con la interpelación que hubo y demás, de que el INAU necesitaba una reforma de las bases, digamos, una reforma completa. ¿Qué tan posible va a ser eso con los números arriba de la mesa? Nosotros utilizamos para mirar al INAU llamémosle analizador, que es el sistema de protección de 24 horas. El sistema de protección especial en la modalidad residencial, lo que comúnmente se conoce como los hogares del INAU. ¿Por qué lo utilizamos como analizador? Porque si nosotros miramos ahí vemos que hay cosas que sucedieron antes que no pudieron evitarse, hay cosas que ocurren ahí que tenemos que modificar y hay cuestiones que tenemos que hacer para que quienes están en esa modalidad puedan egresar rápidamente de ese sistema. Partimos de la base de que la institucionalización, ¿sí?, el vivir en un hogar, tiene que ser el último recurso y por el menor tiempo posible. Entonces, un poco las líneas de acción que queremos desarrollar tienen que ver con, por un lado, generar acciones que permitan prevenir el ingreso al sistema de protección, es decir, llegar más a tiempo que lo que como institución estamos llegando hoy por hoy. Un poco en esa línea estamos desarrollando o planificando algunas acciones que tienen que ver con adolescencia, que tienen que ver con trabajo en líneas de violencia contra niñas, niños y adolescentes, dentro de lo que es el sistema residencial, dentro de lo que es el trabajo ya estrictamente en los hogares. Estamos coordinando mucho con el Ministerio de Salud Pública, con ACE, para lo que es la atención en salud mental, con el INJU también, la atención en salud mental de las gurisas y gurises que están en esa modalidad.
y lo que tiene que ver el trabajo con el egreso, es decir, por un lado, buscar alternativas familiares para quienes están hoy por hoy en hogares, o en caso de que no haya alternativas familiares para esa población, bueno, trabajar en perspectiva de una autonomía que sea posible y que sea real. Y ahí también estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Vivienda. Piensen que son gurisas y gurises que han vivido quizás muchos años en un contexto institucional y que cuando cumplen 18 años no necesariamente tienen un lugar que pueda recibirlos cuando egresan, entre comillas, del sistema. Entonces, un poco también en esa línea Pero se estamos. pusieron metas Sí. numéricas, digamos, vamos a bajar un 30-40% este indicador, otro de tal manera. En algunos casos sí, en otros no. Porque esto, en algunos casos sí nos lo hemos propuesto. Por ejemplo, nosotros pretendemos reducir al mínimo y, si es posible, erradicar la institucionalización en lo que tiene que ver con 0 a 3 años. Hoy por hoy estamos hablando de que estamos en 270, 280 niñas, niños entre 0 y 3 años que están institucionalizados. Nosotros tenemos que tender hacia la erradicación de eso. En otras edades no es posible anticipar una reducción porque en realidad, si bien nosotros tenemos políticas que van a ir en esa dirección, depende de un montón de factores que son del contexto y que no dependen exclusivamente del desarrollo de la institución. En los últimos años vemos la tendencia histórica que viene habiendo. En el año 2020 el INAU recibía en torno a los 20.000 oficios judiciales en todo el país. En el año 2024 recibió casi 70.000, es decir, la demanda de intervenciones del INAU se ha casi cuadruplicado en 4 años. Es decir, ¿y cómo se explica eso? Bueno, estamos haciendo unos estudios bastante exhaustivos usando inteligencia artificial porque hay mucha diversidad de oficios. Lo primero que queremos saber es cuántos gurises reales hay detrás de esos 70.000 oficios, ¿no? Es decir, puede ser que haya oficios que se repiten porque no se les ha dado respuesta, puede ser que haya oficios sobre una misma situación que en diferentes momentos del proceso se mantienen diferentes comunicaciones con el Poder Judicial. Eso por un lado, y por otro lado también queremos saber cuál es el origen de esos oficios, es decir, cuáles son las instituciones que están detectando problemas en territorio y que no están teniendo las herramientas para resolverlo y que recurren a una judicialización de un problema. Por ahora es prematuro decir una explicación. Sí creemos que es real que ha habido una demanda creciente al INAU en los últimos años, que está haciendo que el sistema esté fuertemente tensionado, que es la expresión que utilizaba, colapsado. Bueno, es real, es un sistema que está pensado para funcionar como excepcionalidad y por el menor tiempo posible, y hoy por hoy está albergando un conjunto enorme de situaciones y con duraciones que se prolongan por el paso del tiempo. El otro día teníamos una reunión con jóvenes que eran egresados del sistema de protección especial. Había una joven que había vivido desde los 5 años hasta los 18 en el sistema de protección especial. Entendemos que tenemos que evitar eso por todos los medios. Hablaste de casos de todo tipo, algunos casos extremos. Uno se dio este fin de semana con una joven de 18 años que se suicidó en el Centro Hogar Gufré. Una serie de informaciones aparecieron vinculadas a este caso, era paciente psiquiátrica y, según lo que supimos, y estaba por ser evaluada para ser trasladada a un sistema especializado. ¿Hacia dónde iba a ser trasladada? ¿Se pudo haber evitado de alguna forma este desenlace? Estamos ahora en un proceso de investigación del hecho, entonces también quiero ser prudente respecto de cualquier conclusión. Parto de la base de que siempre que se produce un fallecimiento bajo el amparo del Estado, en este caso del INAU, pero de cualquier organismo del Estado, tenemos que preguntarnos hasta las últimas circunstancias qué es lo que debiera haberse hecho para evitarlo. Y no para quedarnos tranquilos, sino para realmente dar las garantías a todas las personas que hoy por hoy tienen algún familiar bajo el amparo del Estado. En este caso sí se trataba de una joven, había cumplido los 18 años, por su patología y por su edad también se estaba evaluando una derivación, era un proceso reciente, tenía antecedentes de problemas de salud mental, estaba en tratamiento. Nada, estamos esperando las informaciones para ver un poco cómo fueron los sucesos, pero sí que necesariamente ante cada fallecimiento tenemos que aprender de lo que se hizo para tratar de garantizar el mayor cuidado posible a las gurisas, gurises que están dentro de la institución en todos los casos. Mauricio, hablando del mayor cuidado posible, hace algunos días un adolescente se tiró también del hospital en Artigas, del segundo piso.
y tenía vinculación con el INAU. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es el tema de la medicación en el INAU? Estás hablando de una institución que está superpoblada para la cantidad de funcionarios que trabajan allí, pero de todas maneras quizás el tema de la medicación psiquiátrica debiera ser como el principal foco, ¿no? De mayor cuidado. El INAU, ¿cómo trabaja esto? ¿Están seguros de que no fallaron también los mecanismos de contención, de control, de que los jóvenes estén tomando la medicación? En algún momento se había hablado que había jóvenes que lo tomaban por sí mismos, lo que es difícil de controlar. Contame. En realidad yo ahí parto de dos premisas que quizás difieren un poco. Entiendo que en algunos casos las patologías psiquiátricas obviamente deben estar controladas y deben tener algún tipo de medicación para poder superar, especialmente cuando hay alguna crisis. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es cómo evitar que se produzcan situaciones de crisis agudas cuando en realidad cualquier niña, niño o adolescente que ingresa al sistema de protección especial tiene una afectación en su salud mental. Es decir, nadie ingresa al INAU porque no ha tenido ninguna crisis, porque no ha tenido ninguna dificultad. Quienes ingresan al sistema de protección especial es porque han atravesado situaciones graves de vulneración de derechos. Está bien, pero una cosa puede ser una situación generada por el impacto en una crisis y otra un problema crónico de salud mental. Y Sin en ese duda, caso va la pregunta. Ahí en eso son dos escenarios diferentes. Lo primero, por eso parto de la base de que lo primero que tenemos que hacer es garantizar una atención en salud mental para la totalidad de la población que está en el sistema de protección, cosa que hoy por hoy no existe. Partiendo de que podamos tener una atención garantizada en salud mental, bueno, aquellos casos que requerirán de algún acompañamiento más exhaustivo y llegado el caso de algún proceso de medicalización, bien, en esos casos se tendrá que tener alguna forma de atención en particular. ¿Pero qué se hace ahora, Mauricio? En este momento nosotros lo que tenemos es, INAU está funcionando hoy por la vía de los hechos como un prestador de salud, adquiere medicación o en el mercado o a través de ACE en los lugares en los que hay acceso a la medicación. Venía funcionando de esta manera. Nosotros estamos trabajando fuertemente con ACE en lo que tiene que ver con la distribución de la medicación en función de la demanda. Estamos manteniendo reuniones que nos permiten saber, bueno, en qué lugares se están utilizando qué tipo de medicación para garantizar que las farmacias de ACE del contexto puedan proveer la medicación. Lo que si no está ocurriendo habitualmente y venía ocurriendo es que los hogares iban y compraban la medicación psiquiátrica de manera particular. INAU tenía, por ejemplo, un laboratorio, tenía una farmacia, tenía un montón de elementos que en la vía de los hechos lo hacían actuar como un prestador de salud. Estamos trabajando con el equipo de salud del INAU, entendemos que esa no es la dirección en la que tenemos que ir, que las gurisas y gurises son usuarios de un sistema nacional integrado de salud, mayormente pertenecen a ACE. Hay también gurisas o gurises que vienen de prestadores privados y que son los prestadores de salud quienes deben garantizar la atención en salud mental en el caso de agudos. Cuando se trata de una patología crónica, bueno, tenemos que revisar en el modelo de atención de lo que en su momento se llamaban las clínicas de medio camino, que son los centros de salud mental. Hoy por hoy tenemos en torno de los 600 gurises que están en centros de estas características. Entendemos que es insuficiente por las demandas que hoy por hoy tenemos, pero también nos parece que si no trabajamos en cuestiones que sean previas a eso, por más que haya 300, 400 cupos más, se van a seguir llenando, porque el problema en realidad no está en que haya esos niveles de patología en las gurisas y en los gurises, sino que el problema está en que nosotros no estamos conteniendo las situaciones de desborde de manera adecuada antes. ¿Sí? ¿Y qué medidas se toman o se van a tomar para justamente contener antes de que lleguen esos desbordes? Estamos trabajando, les comentaba, en conjunto con el Ministerio de Salud y con el INJU, una estrategia que está funcionando ya, que son los centros Ni Silencio Ni Tabú, que hay algunas experiencias en territorio. Nuestra atención es que este tipo de centros puedan recibir a población a partir de los 12 años y que puedan tener alguna modalidad especial de atención a gurisas o gurises que están en los centros de protección del INAU. Es decir, desde nuestro lugar agregar un componente de trabajo específico que tenga que ver, por un lado, con la atención directa a adolescentes en este caso, y por otro lado, que tenga que ver con el trabajo con los equipos de los hogares
bueno, justamente tratar de abordar desde el contexto del equipo que funciona en el hogar, cómo manejar determinadas situaciones, cómo se procedió, hacer estudios de caso, y que esos espacios también sirvan un poco de soporte y de sostén para el equipo que está trabajando cotidianamente con esta ¿Pero población. eso implica internación o implica que los adolescentes vayan unas horas o que los equipos vayan a los centros del INAU? ¿Cómo se traduce en la práctica? En la práctica es eso último que tú decías, significa que las gurisas y gurises que están en el hogar, que viven en el hogar, puedan trasladarse como parte de su rutina cotidiana, semanal, etcétera, al centro Ni Silencio Ni Tabú, tener un espacio de atención, y que después parte del equipo del centro Ni Silencio Ni Tabú pueda acercarse a los hogares para desarrollar así una dinámica de trabajo colectiva. ¿Cuándo sería efectiva este sistema? La idea es que empecemos a partir de la ejecución del presupuesto 2026 en un proceso gradual de ir ampliando la cobertura de este tipo de propuestas. Así que por ahora eso no. Por ahora entendemos que no tenemos la chance de hacer una ampliación. Sí estamos tratando de buscar las articulaciones con ACE en lo inmediato para lo que son las situaciones emergentes y más graves del sistema de protección, pero el proceso de la manera en que lo tenemos planificado lo estamos iniciando en el 2026. Les tocó otro caso de gran impacto, que fue el de la adolescente de 13 años que fue asesinada por su padre en Maldonado. Tenía medidas cautelares el padre, que cayeron en mayo, si no me equivoco. Ella había dicho que no quería estar sola con su padre, sin embargo, el protocolo se incumplió y el padre la visitaba a diario. Y había un proceso de revinculación, que la gente se preguntaba cómo se justificaba ese proceso de revinculación cuando la chiquilina no quería ver a su padre. Sí. Sí, es un proceso que venía desde el año 2022 con diferentes instancias. La última etapa data del 2024 y del 2025. En el mes de mayo, como tú decís, hasta el mes de mayo estaban vigentes las medidas cautelares. El equipo de allí de Maldonado venía trabajando con la niña, con Luna. En principio la perspectiva era que ella no tuviera vínculo con el padre. Se produce la instancia judicial en el mes de mayo donde se plantea que exista un proceso de revinculación. A partir de ahí se generó una modalidad de revinculación que un poco la hemos también desarrollado en alguna conferencia de prensa y demás, que implicaba participar de eventos sociales familiares, no que tuviera visitas privadas, sino participar de eventos. En los primeros informes posteriores que hay a la fecha en la que se presenta este plan de revinculación, esto se venía cumpliendo. Empiezan a haber indicadores de que esto no se cumple los primeros días de agosto y lamentablemente las acciones no se llegan a concretar en los tiempos en los que hubiera permitido evitar este desenlace. ¿Se subestimó el riesgo real, Mauricio? Porque la tía de Luna había declarado hacía bastante que ya el papá ya había intentado matar a esta niña y que el terror también de esta niña de Luna era evidente tanto para compañeros como para los docentes, como para su entorno, era evidente. Da la sensación como que algún mecanismo hubiese fallado. Reconocerlo no le devuelve la vida a Luna, pero sí puede servir como enseñanza. Yo en eso, quiero ser muy respetuoso de la familia que sin duda está sumamente afectada por la situación, nosotros también lo estamos, entonces me parece que sería imprudente hacer cualquier valoración sobre las declaraciones, en este caso de la tía, y también ser respetuoso de los procesos de investigación que están en curso. Sí puedo decir que desde los informes y desde el trabajo que hemos visto del INAU no pareciera que se subestimó la gravedad de la situación. Entiendo que fue una situación que se manejó de manera responsable, con frecuencia, con contacto permanente. Sin dudas no alcanzó. Sin dudas no alcanzó, pero creo que todas las instituciones del Estado tenemos que poder revisar qué fue la actuación que tuvimos para con este caso, para justamente, como tú decís, nada devuelve la vida de Luna, lamentablemente, pero sí tenemos que poder aprender de esta situación para evitar que se repita. ¿Fue informada la madre biológica de su muerte? Hasta donde yo tengo conocimiento no había sido posible contactarla y tuvimos contacto con Maldonado sobre finales de la semana pasada.
desde hacía años que no tenía contacto con la niña. Bien. Mauricio, te quiero consultar, quedan pocos minutos, pero sobre cómo está siendo la vinculación con los trabajadores del INAU, porque me imagino que para los cambios que pretenden implementar en este quinquenio, el vínculo y cómo ellos estén de acuerdo, digamos, con las medidas va a ser un gran diferencial a la hora de poder aplicar o no esos cambios, ¿no? Es un contacto fluido. Partimos de la base, y lo hemos explicitado con ellas, con ellos, que es una institución que históricamente no ha necesariamente cuidado a sus trabajadoras y trabajadores. No había, por ejemplo, una unidad de salud ocupacional en funcionamiento. Estaba creada nominalmente, pero no tenía personal asignado para desarrollar tareas. Es una de las líneas en las que entendemos que tenemos que trabajar fuertemente. Y bueno, eso es simplemente una muestra. Imagínense montones de funcionarias y funcionarios que cotidianamente trabajan con gurisas y gurises que han sido gravemente vulnerados en sus derechos, que tienen que contener a gurisas y gurises ante situaciones de desborde, que realizan situaciones de quitas a familia y que no tienen un espacio de acompañamiento que la propia institución genere para poder trabajar. El otro día teníamos una reunión acá en Montevideo, nos compartían de funcionarios que están certificados porque tienen frecuentes pesadillas nocturnas soñando que quitan a un niño de una familia. Bueno, la institución no ha hecho un proceso de trabajo con esas funcionarias y funcionarios para cuidar. Eso es simplemente un ejemplo. Después hay cuestiones que tienen que ver con condiciones de trabajo, con la sobreexigencia que se tiene, por esto que comentábamos antes, un sistema de protección especial que ha crecido en número, pero que no ha crecido en recursos humanos. Entonces, la cantidad de trabajo que tiene cada funcionaria y cada funcionario se ha visto incrementada exponencialmente con el desgaste que eso genera. En esa vía estamos teniendo diálogos frecuentes, estamos buscando formas de acuerdo, de ver qué es lo posible hacer. Hay una tajadita de ese presupuesto que van a recibir que podría ir para la atención en salud mental a quienes cuidan. En realidad hay una subejecución grande de años anteriores en lo que es el rubro salarial. Es decir, lo que sí nosotros pretendemos es utilizar al máximo el rubro salarial que estaba previsto que se utilizara. Venía habiendo históricamente un excedente con capacidad, por ejemplo, para ingreso de funcionarias y funcionarios, para crear una unidad de salud ocupacional o para dar algún tipo de atención específica. Había excedentes que no se estaban utilizando, desconozco los motivos, pero bueno, nuestra idea es poder aprovechar al máximo el presupuesto que ya tenemos destinado a eso. Ya estamos pasados y tengo que despedirte, pero no puedo dejar de pedirte una reflexión sobre los datos realmente preocupantes de violencia en niños y adolescentes que conocimos los últimos días. De hecho, estamos hablando de que 39,3% de los niños entre 2 y 14 años fue sometido a algún tipo de violencia en el último mes y que la agresión psicológica es la más frecuente, con 33%, seguida por insultos y descalificaciones. Para ir cerrando y a cuenta del desarrollo en específico de esta investigación, ¿qué se puede hacer desde el Estado para desnaturalizar algo que parece internalizado en nuestra concepción de la crianza y el disciplinamiento de los niños? Tenemos que trabajar mucho, eso sin duda. Parto de la base, para no irme por las ramas, estamos en una sociedad extraordinariamente violenta. Estamos hablando de que cualquier situación en la vida cotidiana genera un conflicto callejero en el que dos personas se agarran a trompada y lo naturalizamos a la vista de todo el mundo. Eso se traduce en la vida cotidiana en una exacerbación de la forma de vincularse con toda la ciudadanía y en particular con las niñas, niños y adolescentes. Desde el INAU tenemos una estrategia que estamos queriendo desarrollar ya a partir de un corto plazo, que tenga que ver con las intervenciones en la línea de violencia, que tenga que ver con la atención por un lado, porque una persona que sufrió violencia tiene precondiciones para volver a atravesar ese tipo de situaciones, ¿sí? Genera como un piso de vulnerabilidad más bajo, ¿sí? Y por otro lado entendemos que es necesario trabajar a nivel social en cuestiones que tengan que ver con la sensibilización y con la prevención en el vínculo con gurisas y gurises. En este estudio que tú decís se refiere concretamente a los métodos de disciplina violenta que se utilizan, quedan por fuera obviamente otras formas de violencia o de maltrato que también lamentablemente son frecuentes.
es una situación extremadamente grave que ojalá podamos como sociedad tomar conciencia de la dimensión que está teniendo. Mauricio Fuentes, gracias por haber venido esta mañana a la televisión pública. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Tenemos una cuenta pendiente entonces para hablar más en detalle de esto seguimos. otro. Nos vamos a una breve pausa, si así lo desean. Continuamos aquí haciendo 5 sentidos por la televisión pública. Con los 5 sentidos